Buenos días, mi nombre es Daniela Vargas, soy residente de primer año y hoy vamos a hablar del caso clínico de neurotoxicidad por opioides en enfermedad renal crónica. Entonces vamos a iniciar con el caso clínico, seguido de generalidades y mecanismos de acción de los opioides, los cambios cinéticos en enfermedad renal crónica, generalidades y en relación con los opioides, ya como tal la neurotoxicidad, el diagnóstico y tratamiento, el seguimiento del caso clínico, prevención y gestión de riesgo y las conclusiones. Entonces, iniciando con el caso clínico, tenemos una paciente de 76 años procedente de Zipaquirá que ingresa el 23 de julio de este año. Su motivo de consulta es estamar. La enfermedad actual es una paciente de 76 años de edad que ingresa por cuadro clínico de 20 días de evolución consistente en astenia, adinamia, mialgias y artralgias. Esto desde hace 5 días. Además, presenta náuseas, déficit de contenido alimentario en promedio 2 al día, con hiporexia y tendencia a la somnolencia. Se encuentra con lenguaje disártrico y temblor en las extremidades superiores. Prefiere manejo analítico con hidromorfona oral una tableta al día por dolor exacerbado en columna lumbar. Como antecedentes, entonces tenemos los patológicos, una discopatía lumbar, una enfermedad renal crónica con diálisis peritoneal, artrosis degenerativa, osteoporosis e hipotiroidismo. Como farmacológicos tenemos entonces levotiroxina 75 microgramos al día, furosemida 40 miligramos al día, hasta 100 miligramos al día, isacoíno 5 miligramos al día, carbonato de calcio 600 miligramos cada 8 horas, pregabalina 75 miligramos al día, atorvastatina de 20 miligramos al día, e hidromorfona de 2 miligramos al día. También de importancia es la letrozole. En la revisión por sistemas, entonces tenemos los síntomas gastrointestinales como distensión abdominal, náusea y emesis, y los síntomas neurológicos como el mareo, el temblor en las extremidades y la disartria leve. Al examen físico tenemos unos signos vitales con tensión de 128/74, una frecuencia cardíaca de 74, una frecuencia respiratoria de 13 y una saturación de 91. En el abdomen entonces tenemos que está distendido con el catéter de diálisis peritoneal, no doloroso a la palpación, y a nivel neurológico tenemos que estar alerta, consciente, orientada, con fuerte sensibilidad conservada y leve disartria. Entonces los paraquímicos que le toman, tenemos un lactato levemente elevado en 2,7, una creatinina en 8,17 que nos da para una tasa de filtración glomerular de 5, una fosfatasa alcalina elevada, una hiperfosfatemia que está en 7,38, la PCR elevada y un hemograma normal. Además, le toman una tomografía computada de cráneo simple que está dentro de los límites normales. Solicitan valoración por medicina interna, quienes dicen que pues actualmente no presenta criterios de CIR ni dificultad respiratoria, está con un trastorno hidroelectrolítico por su hiperfosfatemia por la enfermedad de base y llama la atención la presencia de movimientos anormales tipo mioclonías en miembros inferiores. Por eso solicitan conceptos de neurología. Neurología la valora y nos dice que las mioclonías multifocales son explicadas por un trastorno metabólico o por los medicamentos, en especial al uso concomitante de opioides y pregabalina. Entonces nos dejan unos diagnósticos que son mioclonías de origen metabólico farmacológico, su antecedente de enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal, una peritonitis no asociada a catéter ya descartada, osteoporosis, hipotiroidismo, antecedente de enfermedad coronaria y antecedente de cáncer de piel. Dejan como manejo inicial, entonces iniciar hidróxido de aluminio, levotiroxina 75 microgramos al día, suspender furosemida, continuar el ACA, el bisacodylo, el carbonato de calcio, la pregabalina a la misma dosis, la torvastatina y suspender la hidromorfona. También nos solicitan valoración por nuestro servicio para considerar otros cambios, de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con el tema de los opioides. Entonces, tenemos que el opio va a ser el jugo que está extraído de las cápsulas de amapola o el papaver somnífero, y hasta la fecha se han descrito más de 80 alcaloides activos que se pueden obtener de este jugo. Dentro de ellos se va a encontrar principalmente la morfina en un 9 al 17% del total, seguido de la codeína y de la nortapina. También hay que tener en cuenta dos términos diferentes cuando vamos a hablar de los opioides, el opioide como tal y el opiato.
Cuando hablamos de opioide, entonces vamos a hacer referencia a cualquier sustancia endógena o exógena que presente afinidad por los receptores opioides, es decir, que se una a ellos de manera específica. Mientras que un opiáceo solo hace referencia a un compuesto procedente del opio. Entonces tenemos que se pueden clasificar en naturales, semisintéticos y sintéticos. Los opiáceos naturales entonces van a ser los derivados de la planta del opio, los que ya dijimos, la morfina y la codeína. Los semisintéticos van a ser los derivados parcialmente de los opiáceos naturales, y son la heroína, oxicodona, hidrocodona, hidromorfona y buprenorfina. Y los sintéticos van a ser creados artificialmente para imitar los efectos de los naturales, como lo son el tramadol, la metadona, el fentanilo, sulfentanilo, alfentanilo, remifentanilo y tapentadol. Entonces, ¿por qué es importante hablar del uso de opioides, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica y hemodiálisis? Porque estos pacientes van a tener dolor crónico intenso usualmente y por lo tanto se espera que requieran analgésicos más potentes y con mayor frecuencia que otras personas. Sin embargo, en estos pacientes se debe utilizar con muchísimo cuidado porque tienen mayor riesgo de efectos adversos. Según estudios clínicos, nos dice que el uso de opioides en pacientes con diálisis va a variar entre el 5 y el 36%. Y más que todo, la población que más va a recibir prescripciones de este tipo de opioides van a ser las mujeres, pacientes jóvenes o de mediana edad, de raza caucásica, y los que residen en residencias de ancianos o tienen otras enfermedades concomitantes como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos psiquiátricos. La prescripción de los opioides, entonces tenemos que los que más se prescriben son la hidrocodona y la oxicodona, con el 11,7 y 5,4% respectivamente. Ahora entonces vamos a entrar a hablar del mecanismo de acción de los opioides. Tenemos que pues su efecto analgésico se debe a la unión de agonistas, de los agonistas a receptores específicos que están acoplados a proteína G y están localizados en el cerebro y en la médula espinal. Tenemos que existen tres clases principales de receptores de opioides, que son el mu, delta y kappa, y se han descrito subclases de todas estas tres clases de receptores. Para el nivel delta 2 y para el kappa, tres subclases. Entonces tenemos que los receptores mu se van a encontrar en el tálamo, en el núcleo caudado, en la amígdala, en núcleos de Dravet, sustancia gris, hipocampo, hasta dorsal, terminales periféricas del intestino delgado, y van a tener como función la anestesia espinal y supraespinal, la sedación, la inhibición de la respiración, disminución del tránsito intestinal y regulación de hormonas y neurotransmisores. Tenemos que los receptores delta van a estar ubicados en la corteza, amígdala, hipotálamo, mesencéfalo y médula espinal, y también tienen como función la analgesia y la secreción, la regulación de secreción de hormonas y neurotransmisores. Y por último, los receptores kappa se encuentran en la corteza, el tálamo, hipotálamo, materia gris, sustancia negra y putamen, que van a tener como función igual la analgesia, efectos psicomiméticos y disminución del tránsito gastrointestinal. De estas tres clases existentes de receptores, los opioides principalmente se van a unir a los receptores mu, y los efectos diversos que tienen van a ser, pues dependiendo de la potencia con la que se unan a estos receptores, ya sea actuando como agonistas, agonistas parciales, agonistas antagonistas mixtos o antagonistas. Entonces tenemos que los receptores van a formar parte de, como ya te dijo, de los receptores acoplados a proteína G. Todos ellos van a tener un extremo C-terminal en la parte intracelular y un extremo N-terminal en la parte extracelular con 7 órdenes transmembranares. Entonces, acá decimos que existen cerca de 30 péptidos opioides endógenos o endomorfinas, que son los que van a activar los receptores opioides. Y cada uno de ellos va a tener una diferente afinidad de acuerdo a los diferentes receptores. Entonces aquí tenemos que las endorfinas van a tener afinidad por los tres tipos de receptores, mientras que las encefalinas más que todo por los receptores delta y las endorfinas por los receptores kappa. Aquí entonces en esta imagen se puede ver cómo los opioides van a generar analgesia actuando sobre los diferentes receptores, ya sea mu, delta o kappa. Acá en esta imagen específica tenemos la buprenorfina, que va a actuar sobre un receptor mu opioide.
en la neurona presináptica. Entonces, una vez que los opioides se unen al receptor, se va a activar la proteína G y lo que va a inhibir la producción de adenilactociclasa y por ende la producción de ADN específico y de proteína quinasa. Esto va a reducir la liberación de neurotransmisores. Por otro lado, también va a generar que se bloquee la entrada de calcio, cerrando los canales, y eso va a disminuir la producción de glutamato y sustancia P, siendo el glutamato el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Ya en la neurona postsináptica, entonces se va a producir una hiperpolarización de la membrana al abrir canales de potasio que va a salir y canales de cloro que va a entrar. Esto va a generar un umbral de un potencial de acción mucho más alto, impidiendo que la neurona se despolarice y por ende que la transmisión del impulso doloroso suceda. Entonces, ahora vamos a hablar de las diferentes vías del dolor para explicar cómo actúan los opioides en cada una de las fases. Son 4 fases: la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Entonces, la transducción va a suceder en los nociceptores que se van a encontrar en las terminaciones nerviosas, ya sea de piel, de músculos, de vísceras o de articulaciones, y aquí el estímulo se va a convertir en un potencial de acción. Los opioides lo que van a ayudar a hacer es a inhibir la liberación de mediadores inflamatorios en las terminaciones nerviosas. En la transmisión, entonces, este potencial de acción se va a transmitir por las fibras nerviosas, que principalmente son dos, las A y las C. Las A, entonces, se van a ver en dolor agudo, se transmiten muy rápido y tienen fibras muy limitadas. Y las fibras C, que se usan para el dolor difuso, que son de transmisión lenta y son con fibras no bien limitadas. Entonces, ambas van a ser sinapsis en el cuerno posterior de la médula espinal o en las láminas 1 y 2, donde se libera glutamato por las fibras A y sustancia P por las fibras C. Ya como vimos, entonces los opioides lo que van a hacer es disminuir la liberación de estos neurotransmisores y por ende, pues la disminución del dolor va a suceder. En la modulación, entonces, sucede en el asta posterior de la médula y la señal dolorosa puede ser amplificada o inhibida. Aquí las neuronas inhibitorias van a actuar liberando opioides endógenos como lo son la serotonina o la noradrenalina, y como tal los opioides que nosotros usemos van a ayudar en la inhibición de la percepción del dolor, modulando una respuesta más efectiva. Por último, sucede entonces la percepción, que es cuando la señal ya asciende por los tractos espinotalámicos hasta el tálamo y de ahí a la corteza prefrontal o somatosensorial. Y los opioides lo que hacen es disminuir la percepción y el sufrimiento emocional del dolor. Entonces aquí tenemos un cuadro que nos va a resumir qué neurotransmisores están implicados en el dolor, ya sea inhibiéndose o ayudando a modularlo. Tenemos entonces el glutamato, que es el principal excitador del sistema nervioso central, y entonces ya sabemos que va a ser inhibido, va a haber menos entonces transmisión nociceptiva. La sustancia P, que es lo mismo, va a ser un mediador, del dolor y va a disminuir su producción en el asta dorsal. Tenemos también el peptido relacionado con el gen de la calcitonina, que lo que va a hacer es ser un vasodilatador y sensibilizador periférico del dolor, y este lo que va a causar es que reduce la inflamación y por ende la noción del dolor. La noradrenalina, acetilcolina y serotonina van a actuar como moduladores del dolor, que ya vimos que van a ayudar como opioides endógenos a los opioides exógenos para disminuir la sensación de dolor. Entonces ahora vamos a hablar de la clasificación según si son agonistas o antagonistas. Entonces los agonistas puros vamos a decir que son los que tienen alta afinidad y eficacia por los receptores mu, van a estimular completamente la acción del receptor, generando un analgésico muy potente y sus efectos van a depender de la dosis, es decir, a mayor dosis, mayor cantidad de efectos, e incluso pueden causar depresión respiratoria. En este grupo van a estar la morfina, la heroína, fetidina, metadona, fentanilo y sus derivados. Como ahora los agonistas parciales, entonces van a ser los que tienen una alta afinidad por los receptores mu, pero van a tener una baja eficacia. Entonces solo van a activar el receptor parcialmente. Tienen un efecto techo, eso sí quiere decir que a más dosis no va a haber un mayor efecto.
Entonces, esto puede ser útil para pues, evitar la depresión respiratoria grave. Además, estos tienen una característica y es que pueden desplazar a un agonista puro y disminuir el efecto de él. El fármaco más característico de este grupo es la buprenorfina. Los agonistas y antagonistas mixtos, entonces, son los que van a actuar como agonistas en un receptor, kappa o delta, y como agonistas parciales o incluso antagonistas en otro receptor que normalmente es el mu. Estos van a producir una analgesia moderada con menor riesgo de presión respiratoria y si se administran junto con un agonista puro, pueden antagonizar sus efectos y reducir o suprimir su efecto analgésico. Por esto, se suele en sujetos que ya tienen dependencia a opioides, como los que usan opioides agonistas heroína, va a provocar un síndrome de abstinencia. Y dentro de este grupo está la pentazocina, el butorfanol y la naloxina. Por último, tenemos entonces a los antagonistas puros, que son los que se van a unir al receptor con alta eficacia, pero no lo van a activar. Por el contrario, lo van a bloquear. Y entonces impiden o revierten la acción de los agonistas y carecen de efectos analgésicos. Por eso es que se usan en intoxicaciones o para bloquear el efecto de los opioides en caso de dependencia. Y lo son la naloxona y la naltrexona. Entonces aquí tenemos otra tabla para resumir la afinidad que son agonistas o antagonistas. Un agonista puro y un antagonista puro van a tener alta afinidad, pero ¿cuál es la diferencia? Es que los agonistas van a activar completamente el receptor, mientras que los antagonistas no lo van a activar, sino que lo van a bloquear. Y los agonistas parciales y agonista antagonista, pues tienen una afinidad que depende muy alta o variable y se usan entonces para diferentes tipos de dolor. Entonces, ahora vamos a hablar de la estructura química y la farmacocinética de la morfina. Tenemos que la molécula de la morfina va a tener dos grupos hidroxilos, uno en la posición 3 y otro en la posición 6, que son los que van a ayudar a la glucuronidación, y un grupo amina, que es el que va a ayudar a unir más específicamente al factor energético. Tenemos que este medicamento tiene un volumen de distribución elevado. Esto nos va a decir qué tan ampliamente se distribuye el fármaco en el organismo. Y entonces, como es elevado, nos indica que se distribuye ampliamente en los tejidos, en el sistema nervioso central, en este caso, que es el que necesitamos, y sale pues, en grandes cantidades del plasma. Sin embargo, la morfina es relativamente hidrofílica en comparación con otros opioides potentes como los son el fentanilo, que son más lipofílicos, y eso entonces va a limitar su penetración rápida al sistema nervioso central, por lo que su acción va a ser mucho más lenta. Tiene una unión a proteínas del 35%, lo que significa que el porcentaje restante va a ser el fármaco que esté libre disponible para hacer su efecto. Entonces, en pacientes con hipoalbuminemia, esto se debe tener en cuenta porque la unión de proteínas disminuiría y por ende afectaría, aumentaría la fracción libre del fármaco, generando mayores efectos y mayor potencia, incluso pues mayor toxicidad. Se metaboliza principalmente en el hígado por conjugación con el ácido glucurónico y el 90% se va a eliminar transformándose en los metabolitos activos, que son la morfina 3-glucurónido y la morfina 6-glucurónido. Entonces, esto es muy importante porque el metabolito M3G es el que se va a acumular en la insuficiencia renal y el que es neuroexcitador. Por otro lado, el M6G es el que va a ser aproximadamente 10 a 50 veces más potente que la morfina como tal, y también estos se van a eliminar por vía renal. Si hay un daño en el riñón, entonces esto puede causar sedación excesiva, depresión respiratoria o neurotoxicidad. Con respecto a la vida media, tenemos pues, que es el tiempo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad, tenemos que es de 2 a 3 horas, lo que implica un metabolismo y eliminación relativamente rápidos, pero que en enfermedad renal crónica puede prolongarse y por ende acumular los metabolitos que ya dijimos son neurotóxicos. La depuración, entonces, tenemos que es de 1600 mililitros minutos, lo cual indica que es un valor alto, pero su valor va a depender del flujo hepático y de la hemodinamia del paciente. Y por último, tenemos que entre el 70 y el 80% se va a excretar en las primeras 48 horas, principalmente por la orina.
Ya ahora hablando y comparando con la estructura de la hidromorfona, entonces tenemos que la diferencia con la morfina va a radicar en que tiene esta un grupo, pues una oxidación de las partes de la molécula, lo que lo vuelve más lipofílico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como ya vimos, si es más lipofílico, va a entrar más rápido al sistema nervioso central y por ende va a generar un efecto mucho más rápido. Este va a tener una biodisponibilidad del 62%, lo que quiere decir que el 62% de la cantidad ingerida por vía oral va a llegar a la circulación sistémica de forma activa. Este, en cambio, tiene un volumen de distribución de 4, lo que o sea, es más bajo que la morfina, sigue siendo alto, pero entonces significa que se va a distribuir menos en los tejidos en comparación con la morfina. Tiene una unión a proteínas del 8 al 19%, esto es mucho menor que la morfina, lo que indica que hay mayor fracción libre del fármaco que atraviesa las membranas y puede llegar a hacer el efecto deseado. El metabolismo de la hidromorfona también va a ser principalmente hepático, igual por la glucuronidación, y este va a formar el metabolito activo de la hidromorfona 3-glucuronio, que si bien no es analgésico, sí se va a acumular en la enfermedad renal crónica y va a generar los efectos de neurotoxicidad, como lo son la agitación y las mioclonías. La eliminación va a depender, pues, de si es de liberación inmediata o de liberación prolongada. Si es de liberación inmediata, va a ser de entre 1 a 2 horas y si es de liberación prolongada, entre 8 a 15 horas. En pacientes con insuficiencia renal, entonces tiene que tenerse en cuenta porque la vida media se va a prolongar más de lo esperado y va a aumentar el riesgo de acumulación de estos metabolitos. La depuración es mucho menor que el de la morfina, tenemos aquí que es de 105.7 y esto entonces va a aumentar el riesgo de acumulación del fármaco o de sus metabolitos. Recordando que el metabolito activo es el H3G y es el que va a causar la neurotoxicidad. Entonces, aquí tenemos otro cuadro que nos resume las características. Hay que recordar que pues, la mayoría de los opuestos son lipofílicos, pero su grado va a variar entre ellos. Entonces, esta característica es clave porque nos va a determinar la absorción, la distribución, el paso por la barrera hematoencefálica y el inicio de la acción. Que sean más lipofílicos les va a permitir con mayor facilidad atravesar membranas biológicas, en este caso la membrana hematoencefálica, que es esencial para que pues, hagan sus efectos en el sistema nervioso central. Como ya les había mencionado, el pentáquilo es el más lipofílico, por ende tiene un inicio de acción mucho más rápido y se utiliza en anestesia y en dolor agudo. Seguido por la hidromorfona, oxicodona y metadona, que son altamente lipofílicos, y tienen un inicio más rápido que la morfina, que tiene una lipofilicidad moderada. El que va a ser más hidrosoluble va a ser la codeína, y entonces pues va a generar un efecto mucho más lento. Ahora, para recordar, vamos a definir lo que es la enfermedad renal crónica y sus estadios. Entonces, va a ser una pérdida progresiva e irreversible de la función renal durante más de 3 meses y se va a clasificar según la tasa de filtración glomerular y los niveles de albuminuria. Hay 6 estadios dependiendo de la tasa de filtración glomerular, recordando que nuestra paciente tenía una tasa de 5 y ya estaban de alta. Y con albuminuria, entonces depende, si es menos de 30, está normal, y de 30 a 300 moderadamente elevada, y es mayor de 300 gravemente elevada. Ahora vamos a hablar de los cambios farmacocinéticos que existen en la enfermedad renal en las 4 características que son la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces, iniciando por la absorción, pues sabemos que en la enfermedad renal pueden existir varios factores que vayan a reducir la absorción de un fármaco a nivel gastrointestinal. Eso puede ser por el cambio del pH gástrico o el uso de antiácidos que contengan aluminio, porque van a generar complejos insolubles que no van a atravesar la membrana intestinal, y también por la variación del primer vaso hepático. Además, características como la deshidratación, la hipopotasemia, que son frecuentes en la enfermedad renal, van a generar cambios en la perfusión de los tejidos, la motilidad intestinal y por ende la absorción de ciertos medicamentos. Ya en cuanto a la distribución, entonces tenemos que en la enfermedad renal hay una disminución de la albúmina,
lo que va a modificar la absorción de los fármacos y reducir la unión fármaco-proteína. Esto, como ya se ha mencionado, lo que va a hacer es que vaya a haber una fracción libre mucho mayor del fármaco, genere un mayor efecto de toxicidad. Por eso en los pacientes es necesario un control estricto de todos aquellos fármacos que tengan una unión más elevada a proteínas, más del 80%. También tenemos que el volumen de distribución en esta enfermedad va a aumentar dependiendo pues, de la disminución de la albúmina, porque los fármacos van a quedar más libres, sobre todo los liposolubles. Con respecto al metabolismo y a la eliminación, pues sabemos que el riñón es capaz de eliminar parcial o totalmente casi todos los fármacos del organismo, incluso los metabolitos activos, que en este caso son los que nos causan la toxicidad. Esto lo va a hacer mediante la filtración glomerular, secreción y repulsión tubular. En la enfermedad renal, todos estos van a estar modificados o afectados dependiendo del estadio de gravedad. En cuanto al tiempo de vida media del fármaco, entonces vamos a decir que va a aumentar de manera directa conforme va disminuyendo la filtración glomerular, sobre todo en pacientes que tengan una tasa menor a 3. Los metabolitos entonces se van a acumular y a generar un mayor riesgo de toxicidad. Ya por último, la parte de eliminación, que es la más afectada, porque muchos opioides y sus metabolitos se eliminan por esta vía. Entonces, el aclaramiento va a estar disminuido en la enfermedad renal crónica y esto provoca la acumulación de metabolitos tóxicos, la mayor duración del efecto y aumenta el riesgo de efectos adversos como lo son las somnolencias, depresión respiratoria, mioclonía, delirio o convulsiones. Entonces, aquí para tener en cuenta los metabolitos activos que pueden causar neurotoxicidad, tenemos que el de la lamotrigina, el MSG y el NMDC, que se acumulan. La norepinefrina se transforma en normepiridina, también es neurotóxico, pero se va a causar convulsiones, al igual que el M1 del camadol. Por otro lado, el fentanilo, la metadona y la buprenorfina van a tener metabolitos que no son significativos renalmente y por eso van a ser los preferidos en este tipo de enfermedades. Entonces, ahora tener en cuenta las reglas generales para la prescripción de un medicamento en caso de insuficiencia renal. Siempre solo usar fármacos cuando haya una indicación precisa y correcta, solamente con las pausas de tratamiento estudiadas, evitando usar fármacos con efectos secundarios muy conocidos que dañen el riñón, usar aquellos que no tengan eliminación renal y si tienen, pues siempre estar controlando y ajustando la dosis de acuerdo a la tasa de filtración, revisar siempre si es posible los niveles plasmáticos del medicamento, sobre todo si el paciente también presenta hipoalbuminemia, controlar siempre los efectos secundarios, hipersensibilidad o respuesta individual del paciente, evitar el uso concomitante de medicamentos, como ya vimos la pregabalina, evitar los medicamentos de acción prolongada y evaluar también la función renal, porque pues esto puede afectar también toda la farmacocinética del medicamento, y tener especial cuidado con el uso ya sea de benzodiazepinas, gabapentinoides o anticolinérgicos. Entonces ahora vamos a hablar de cada uno de los opioides en la enfermedad renal. Iniciando con la morfina, que pues ya sabemos que es metabolizada en el hígado en varios metabolitos. Ya dijimos que se transforma en M3G y M6G. El M3G no se liga a los receptores opiáceos, mientras que el M6G sí lo hace y de manera más potente que la morfina. Todos estos metabolitos van a ser eliminados en la orina y aproximadamente el 10% del fármaco original también se va a eliminar por esta vía. El M6G es el que se va a acumular en caso de enfermedad renal y el que va a causar las alteraciones a este nivel. Además, pues una característica de este metabolito es que va a atravesar justamente la barrera hematoencefálica, ocasionando o prolongando los efectos del medicamento e incluso puede persistir después de realizar una hemodiálisis. Para este medicamento se recomienda una reducción de dosis entre el 25 al 50% en pacientes con enfermedad renal leve y un 75% en el caso de la falla renal.
Está la hidromorfona, que es de 5 a 7 veces más potente que la morfina, es eliminada tanto por vía renal como por vía hepática, un 70% en el hígado y un 40% en los riñones. No se va a acumular en la falla renal porque se convierte rápidamente al metabólito H3G, que sí es el que se acumula y el que causa los efectos neurotóxicos. Eh, y la hidromorfona va a ser eliminada por la hemodiálisis. La meperidina, entonces, se transforma en un metabolito activo, que es la normepiridina, y este va a ser neurotóxico. Como ya mencionamos, se relaciona más con la aparición de convulsiones. Em, este medicamento sí es eliminado por la hemodiálisis, pero su administración regular es contraindicada en pacientes con cualquier nivel de falla renal. De no existir otra opción, de utilizarse de manera muy cautelosa, porque el metabolito se elimina casi que totalmente por la vía renal y entonces existe el riesgo de acumulación. Ya pasando entonces a la codeína, tenemos que es metabolizada por el hígado a varios metabolitos, como lo son la codeína de furanio, la norcodeína, la morfina y por ende los metabolitos de la morfina, el M3G, el MTG y la normorfina. Todos estos van a ser renalmente excretados, entonces lo que va a causar una falla renal es pues, la prolongación de su vida media. Todos estos metabolitos son neurotóxicos y se acumulan en la falla renal, por lo que entonces se recomienda una disminución de la dosis en un 50% en casos de pacientes con enfermedad renal. La oxicodona, entonces tenemos que es metabolizada por el hígado a metabolitos activos como la noroxicodona y oximorfona. El 19% del fármaco sin ser alterado se elimina por la orina y en falla renal, pues igual van a aumentar las concentraciones de estos metabolitos activos. Eh, para este no hay un consenso como tal en su uso en pacientes con enfermedad renal crónica, porque hay historiales que sí dicen que hay toxicidad y hay otros que dicen que hay buena tolerancia. Si su uso ya es inevitable, entonces debe administrarse con cautela y comenzando con las dosis mínimas. El fentanilo, pues tenemos que es metabolizado por el hígado a metabolitos inactivos, como ya está mencionado. Menos del 10% del fármaco original es eliminado por la orina y no tiene una acumulación significativa en pacientes con enfermedad renal. Por esto no va a requerir modificación de la dosis en pacientes con enfermedad renal si se administra en bolos. Sin embargo, si se administra por otras vías, pues ya depende de la variabilidad individual si puede o no acumularse los metabolitos. Este fármaco, por otro lado, tiene una proteína del 80 al 86%, tiene un alto volumen de distribución y el retiro por hemodiálisis pues va a ser menor debido a este porcentaje de una proteína. Tenemos también la metadona, que tiene una unión a proteínas de un 70 a un 87% y un periodo de vida media de más o menos 30 horas. Aproximadamente el 20% después de una dosis única se va a eliminar sin modificaciones y el 30% se va a eliminar como metabolitos inactivos también por la orina. La eliminación por hemodiálisis también es baja debido al porcentaje de unión a proteínas que tiene. Y pues existe un riesgo descrito tanto en pacientes con enfermedad renal crónica como los que no tienen de toxicidad. Entonces, por eso siempre se debe utilizar con supervisión estricta y realizar una reducción de la dosis del 50 a 75% en caso de pacientes con fallas renales. El tramadol, entonces tenemos que es metabolizado por el hígado, el 30% del fármaco original y el 60% de sus metabolitos activos, son activos, se van a eliminar por la orina. Ya en la enfermedad renal, entonces el periodo de vida media puede llegar a ser el doble y la dosis por ende debe ser disminuida. Eh, el tramadol se elimina considerablemente por la diálisis y pues entonces debería ser administrado después de. Por último, la buprenorfina. Tenemos entonces que no hay diferencia significativa en la administración del fármaco en pacientes con o sin disfunción renal. ¿Por qué? Porque se metaboliza principalmente por el hígado y la excreción renal es menos del 30%. Además, que el metabolito de norbuprenorfina puede acumularse en fracaso renal, pero no es neurotóxico.
tiene una unión a proteínas del 96%, por lo que pues, este sí va a ser realizable. Y ahora, entonces, entrando en el tema de neurotoxicidad asociada por opioides, tenemos que puede presentarse en cualquier persona que tome un opioide, pero las personas con mayor riesgo van a incluir los adultos mayores, los niños, las personas con deterioro cognitivo, con mala ingesta oral, deshidratación, infección, disfunción renal hepática y antecedente de abuso de drogas. Los síntomas pueden progresar desde tolerancia a los opioides, mioclonías leves, dificultad para dormir, hasta mioclonías graves e incluso convulsiones. Esto, pues, para nosotros es importante reconocerlo porque muchas veces lo podemos malinterpretar, ya que incluso puede incluir síntomas como confusión, somnolencia, alucinaciones y delirio. Entonces, como ya se mencionó, este síndrome se puede presentar con cualquier opioide, pero los que van a ser más probables a presentar esta neurotoxicidad van a ser aquellos que producen metabolitos activos, como ya lo dijimos, la morfina, hidromorfona, codeína, meperidina. Por otro lado, el fentanilo y la metadona, al no tener los metabolitos activos, pues van a ser los que se recomienden en este tipo de pacientes. Entonces, cuando sospechar, principalmente en pacientes mayores de 75 años con una función renal reducida o enfermedad hepática, una tasa de supresión menor a 30 y que tengan características concomitantes como deshidratación, infección o uso concomitante de fármacos depresores del sistema nervioso central, como la pregabalina o la benzodiazepina. Como podemos ver, la paciente pues, cumplía con todas estas características. Entonces, ¿qué síntomas principalmente vamos a ver en este caso? Las mioclonías, que son los espasmos y sacudidas incontrolables de grupos musculares, generalmente en las extremidades, y que en casos graves pueden progresar a convulsiones. La hiperalgesia, que va a ser un nivel elevado de dolor informado por pacientes en los que su condición no ha empeorado o que se quejan de un dolor corporal generalizado que es desconocido, de origen desconocido. La alodinia, que es una mayor sensibilidad a estímulos nocivos de dolor o que resulte de un contacto ligero o de un estímulo que normalmente no produciría dolor. El delirium, que es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por niveles reducidos de la conciencia y la percepción, el déficit cognitivo y la alteración perceptiva. Y otros síntomas que pueden incluir confusión, desorientación, alucinaciones visuales y táctiles o deterioro cognitivo. Entonces, existe una revisión sistemática que pues estudió la neurotoxicidad de acuerdo a la morfina, al uso de morfina o hidromorfona en pacientes con enfermedad renal. Y aquí se encontraron 3 estudios que se enfocaban solo en la hidromorfona. Uno de ellos entonces determinó que no existía diferencia estadísticamente significativa en pacientes con o sin enfermedad renal, pero dos sí encontraron que había una asociación entre el uso de hidromorfona y la aparición de síntomas neurotóxicos en pacientes con enfermedad renal. Entonces está este, este estudio que nos indica primero que en ratas la infusión del metabolito activo, que es el H3G, en el líquido cefalorraquídeo se ha demostrado provocar neutronía, agitación y convulsión de forma dosis dependiente. Entonces, en este estudio, que es un análisis retrospectivo en pacientes a los que les fue suministrado hidromorfona por infusión durante un año, pues nos dice que en el 20% de estos pacientes se presentaron temblores y mioclonías, en el 48% agitación y en el 39% una difusión cognitiva. Además, entonces, se dieron cuenta que los pacientes que recibían una dosis menor de 0,5 miligramos hora o que tenían un tratamiento menor a 2 días no presentaban síntomas. Entonces se encontró una relación clara entre la mayor dosis o mayor duración y la aparición de la sintomatología. ¿Qué hay que hacer si se sospecha de una neurotoxicidad por opioides? Entonces lo que se busca es revertir los síntomas neurológicos y siempre manteniendo un adecuado control del dolor sin provocar la acumulación de los metabolitos tóxicos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Suspender o reducir la dosis del opioide actual. ¿Por qué? Por los metabolitos activos que son neurotóxicos. Esto se debe hacer entonces según la gravedad de los síntomas. Reducir en un 25 o un 50% si
Si es más o moderada y ya es muy grave, los síntomas que se presentan se debe suspender de inmediato o cambiar por otro opioide. Siempre mantener la hidratación adecuada porque la deshidratación va a agravar la acumulación de metabolitos y pues va a empeorar la insuficiencia renal. Monitorear siempre la función renal y hepática, pidiendo entonces PUN y siempre creatinina y siempre calcular la tasa de filtración glomerular por si el paciente requiere algún ajuste de dosis. Y sobre todo suspender fármacos neurodepresores, evitar benzodiazepinas, anticolinérgicos y gabapentinoides si no son necesarios. Hay un tratamiento sintomático, ya que el paciente presenta mioclonía, solo utilizar, si es estrictamente necesario, benzodiazepinas a dosis bajas. Si ya tiene delirio, usar haloperidol a dosis bajas y evitar medicamentos anticolinérgicos. Y en caso de convulsiones, pues realizar manejos se sugiere con valproato de sodio, penicilina y carbamazepina, porque tienen eliminación hepática y siempre revisar la función renal. Entonces, ahora, si se debe rotar un opioide, en estos casos, por síntomas de neurotoxicidad o efectos adversos como náuseas, sedación excesiva, prurito, por ineficacia energética o una tasa de excreción menor a 30, primero entonces se debe realizar, pues, calcular, perdón, la dosis total diaria del opioide actual. Esto se va a realizar sumando todas las dosis del opioide usadas en las últimas 24 horas y luego se usa la tabla de conversión equianalgésica en cuanto a la morfina para ver pues cuál sería la dosis del opioide que le quiero dar al paciente. Se debe realizar una reducción de seguridad, primero entonces reducir en un 25 o un 50% para evitar la sobredosificación y en pacientes con síntomas severos se prefiere de una reducción del 50%. Siempre entonces realizar la titulación y evaluación cada 8 horas, mirar pues si todavía hay dolor, si persisten los signos de neurotoxicidad y pues realizar un seguimiento estrecho para ajustar la dosis lentamente en caso de ser necesario. Entonces acá también nos presentaban una tabla de qué opioides se recomiendan más y menos en caso de enfermedad renal. Los que más se recomiendan son la buprenorfina y el fentanil. La buprenorfina, ¿por qué? Porque tiene metabolitos inactivos que no son neurotóxicos y que son eliminados principalmente por la heces. Solo el 10 al 30% se va a eliminar por la orina. El fentanilo, igual, sus metabolitos son inactivos, se elimina principalmente por las heces y la fracción urinaria es muy mínima. Ya entonces, de recomendación media está la hidromorfona, que como habíamos dicho, en sí el fármaco no se acumula, pero su metabolito activo, que es la H3G, sí se acumula y es la que causa neurotoxicidad. La oxicodona, que también pues es fármaco metabolito, que es la oximorfona, se va a eliminar por vía renal y por eso hay que tener mucho cuidado en el uso en pacientes con enfermedad renal crónica. El tramadol, entonces sabemos que 90% se elimina por la orina y en la enfermedad renal crónica, la vida media del M1, que es su metabólico activo, se va a prolongar, y lo que va a aumentar el riesgo de depresión respiratoria y de sedación. El tapentadol, tenemos que casi todos sus metabólicos se van a eliminar por la orina, pero estos van a ser inactivos. Sin embargo, en pacientes con una tasa de filtración menor a 30, pues su depuración va a disminuir y por eso se recomienda disminuir la dosis o espacial. La metadona, entonces, pues sabemos que tiene una eliminación renal mínima, solo una pequeña fracción pues se va a eliminar por la orina y no tiene metabolitos neurotóxicos activos. Eh, Listo. Y lo que definitivamente no se recomienda son la morfina y la codeína, porque en la morfina casi 100% se elimina por la orina pues sus metabolitos activos y ya sabemos que el M3C y el M6C son muy tóxicos. Y en la codeína pues se va a metabolizar a morfina, que es lo mismo, se va a terminar produciendo los metabolitos de M3C y M6C, que son los principalmente neurotóxicos, y se eliminan principalmente por vía renal. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Entonces nosotros sugerimos suspender la hidromorfona y la dosis de pregabalina a 50 miligramos al día con control
en 48 a 72 horas. Efectivamente, hubo desaparición de las neutronías y se le dio egreso el 1 de agosto. Ya para ir finalizando, entonces hablamos de la gestión del riesgo en el uso de los opioides, pues para prevenir, detectar y manejar problemas relacionados con su uso, como la toxicidad, dependencia, errores de dosificación e interacciones. Entonces, siempre evitar opioides con eliminación renal significativa, usar dosis bajas y espaciadas, preferir opioides hipofílicos y con metabolismo hepático, monitorear siempre signos de neurotoxicidad y considerar otros signos prioritarios de efectos adversos. Tener en cuenta los factores de riesgo, una tasa de expresión glomerular menor a 30, la edad avanzada, polifarmacias, dosis altas o un escalonamiento rápido y deshidratación o sepsis. Acá en este caso se evaluar las interacciones. Nuestra paciente también estaba tomando pregabalina. Entonces, esto va a aumentar el riesgo de depresión respiratoria, sedas sensitiva, caídas y neurotoxicidad. ¿Por qué? Porque ambos son depresiones del sistema nervioso central, van a potenciar la sedación y a entorpecer la respiración. También hay que tener en cuenta que la pregabalina se elimina casi que exclusivamente por vía renal y se va a acumular si no se ajusta la dosis en una enfermedad renal crónica. Recordar siempre entonces en caso de diálisis la morfina no está recomendada. ¿Por qué? Porque la acumulación de sus metabolitos activos y genera neurotoxicidad. Con la hidromorfona hay que tener un cuidado y un monitoreo estricto por su acumulación del H3G. Y los que sí se recomiendan son el fentanilo, buprenorfina y metadol. ¿Por qué? Porque más que todo su metabolismo no va a ser renal y no tienen metabolismos activos. Como conclusiones, entonces recordar que cualquier opioide puede causar neurotoxicidad, principalmente por la acumulación de sus metabolitos activos. Eh, Saber que se manifiesta con síntomas que pueden ser la confusión, alucinaciones, convulsiones, agitación y miocronías, y siempre pues identificarlo tempranamente puede mejorar la calidad de vida del paciente. No todos los opioides tienen el mismo potencial neurotóxico, dependiendo ya, como hemos visto, de los métodos activos. El ajuste de la dosis y la selección adecuada de los opioides en pacientes con insuficiencia renal son esenciales para minimizar el riesgo de neurotoxicidad, y el monitoreo clínico debe ser cuidadoso para la detección temprana de signos de neurotoxicidad y para intervenir de manera oportuna en complicaciones graves. Muchas gracias.